¿Quiénes están felices? ¡Amén! Se llegó el momento. ¡Amén! Vamos a recibir a la persona, escuchen bien por favor, a la persona que dio la primera profecía, por la cual hoy todos estamos bendecidos, camino a la vida eterna, y felices y llenos de plenitud. Nuestra hermana María Luisa, apóstol y profetisa del Señor, gloria a Dios. Claro que sí. Con ustedes el momento más esperado, nuestra hermana María Luisa, y que Dios nos bendiga a todos hoy. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas aquí de Argentina. Hermanos, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. La honra y la gloria sea para nuestro Dios en el día de hoy. Que el Señor se manifieste grandemente. Así lo ha prometido el Señor. Hoy el Señor prometía o le prometió a varias personas en la parte de atrás que los iba a sanar del cáncer. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando pasé, que les impuse manos a unas personas que tienen cáncer, me decía el Señor, yo lo voy a sanar. Gloria a nuestro Dios, gloria al Rey. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que así es, porque yo conozco a mi Dios desde hace 50 años. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Ahora sí vamos a iniciar. Salmo 51. El Salmo 51. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién estaba orando esto delante de mi Dios? Sí, sabemos que el Señor Jesucristo, pero ¿quién? Él estaba siendo vocero de alguien, vocero del remanente de Israel. El remanente de Israel fue un grupo de israelitas o de judíos que Dios eligió para que a través de ellos viniese la iglesia de Jesucristo. A través de ellos viniese Cristo en carne y luego la iglesia. Ese remanente había pecado también, porque ese remanente estaba físicamente entre el pueblo judío, el pueblo, la tribu de Judá. Todos habían pecado. Aún el remanente había pecado delante de Dios, los escogidos. Y Dios, en medio de castigar a aquel pueblo, a aquella nación, tuvo misericordia del remanente. El Señor dijo, no puedo destruir el remanente porque yo le prometí y juré a Abraham que de él formaría un pueblo muy grande que sería como la arena del mar, porque se trataba de gente de muchas naciones. Y por eso, con ese juramento, dice el Señor, yo no puedo quebrantar mi juramento, y como le juré a Abraham que él iba a ser padre de naciones, de un pueblo, entonces lo cumpliré. Voy a perdonar al remanente. Y Dios tuvo misericordia del remanente, lo castigó. Eso sí, al remanente lo envió a Babilonia, y allí lo tuvo castigado 70 años, esclavos del rey de Babilonia. Y ese remanente es el que está diciendo aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sí, porque ellos habían pecado grandemente, fue el pecado grande, lo que ellos hicieron delante de Dios en aquella época. Y en el verso 3 dice, este remanente dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vean lo que dice en el verso 5, léanlo ustedes los que puedan, porque veo que ahí la luz es deficiente. Los que puedan leer el número 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado
De muchas maneras se cumplió este verso 5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Sí, si vamos a hablar de lo físico, el remanente nació del pecado porque el pueblo de Israel comenzó a pecar desde que salieron de Egipto por mano de Moisés. Desde allí comenzó a pecar el pueblo. Cuando nace el remanente, pues fue concebido en pecado. Se habían vuelto idólatras. Comenzaron a practicar todo lo que practicaban esas naciones paganas extranjeras, que eran idólatras, que creían en los demonios, en los muertos, en los ídolos, en los animales, plantas en el mar, los signos del zodíaco, las estrellas, el sol, la luna. Adoraban a todos esos seres, a todos esos elementos, y para esos eran sus dioses. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto por mano de Moisés, comenzaron a ser idólatras, a pecar y a ofender a Dios, de tal manera que Moisés como que ya no podía ni resistía con ese pueblo. Dios quiso destruir a ese pueblo y Moisés se opuso. Dales una oportunidad, dales una oportunidad, no vayas a destruir al pueblo. Así que desde allí, el remanente cuando nació, ya estaban bajo pecado. Y si también nosotros vamos a meditar que el Señor Jesucristo, como humano, pertenecía al remanente. El Señor Jesucristo, la parte humana, era el remanente también. El Señor Jesús estuvo en espíritu allí con el remanente en la antigüedad en el pueblo de Israel. Nadie se dio cuenta que el Señor estaba con ellos. Y por eso es que el Señor Jesús, cuando nació, fue tratado como ser humano. Él era parte de ese remanente, de ese grupo que Dios había destinado para que de ese grupo se formara la iglesia de Jesucristo, que es el pueblo de Dios, que es la esposa del Cordero y que es ese pueblo que Dios tanto habla en la Biblia y en Apocalipsis, que salvará, que bendecirá y que estarán con Él en la eternidad para servirle, la iglesia de Cristo. Así que el Señor Jesús, como Él fue tratado como ser humano cuando Él nació, nació como cualquier ser humano y nació de una familia, de una mujer cuya familia pertenecía al remanente, pero habían pecado. Estaban pecando porque nadie estaba haciendo la voluntad de Dios. Ninguno estaba cumpliendo con los mandamientos ni las leyes de Moisés, empezando por María y su familia. Y de allí vino el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, aquí tenemos dos connotaciones. Cuando dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, podemos decir que el remanente dijo así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, cuando salieron de Egipto con Moisés. Pero también puede decir aquí el Señor Jesús, cuando estuvo en carne, también puede decir, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque nací de una mujer de carne y hueso y su familia era personas que estaban pecando. No estaban en el camino correcto del Señor. Entonces ahí vemos estas dos connotaciones simbólicas, ilustrativas, para que no nos confundamos y podamos comprender cada vez que leemos un salmo. Entonces nos queda muy claro este salmo. Claro nos queda. Y luego en el verso 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, está hablándole al Padre, a Dios, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí este remanente, aquí
el Señor Jesucristo, como que forma parte del remanente, le está pidiendo a Dios: ahora ya no somos tu remanente, ya somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos esa iglesia que se va a formar al futuro, y tus hijos, todos ellos te van a alabar, te van a adorar, te van a honrar. Y como esa iglesia va a ser grande, ese pueblo va a ser grande porque va a ser formado con gente de muchas naciones, le pide que por favor, le dice en el verso 6, tú que amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame, ¿con qué? Lean el verso 7. Todo esto lo dijo el remanente, lo dijo Cristo, lo dice, y nosotros hoy lo decimos porque nosotros salimos del remanente. Amén. Nosotros somos la generación que ha salido de este remanente, gloria al Señor. Amén. Y por eso nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, entre todos le decimos al Padre, purifícame con hisopo, seré limpio. Y lávame y seré más blanco que la nieve. Pero este verso se logró. Este verso ya se cumplió, se está cumpliendo. Cuando el Señor Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario y allí derramó su sangre para limpiar los pecados, para lavar las conciencias de todos aquellos que creyeron, que creen y creerán en Él. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos aquí parte de ese remanente que está aquí escrito. Gloria a nuestro Dios. Y nosotros le estamos diciendo a nuestro Dios, purifícanos, límpianos, lávanos porque queremos ser blancos como la nieve, o más blancos que la nieve. Gloria a nuestro Dios. Y dice el 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Sigue el remanente o seguimos nosotros diciéndole a nuestro Padre, esconde tu rostro de nuestros pecados, borra las maldades. Y el Padre Dios dijo, sí, en la cruz del Calvario les voy a cumplir su deseo. Y lo ha cumplido el Señor, lo cumplió el Señor, gloria a nuestro Dios. Vamos a leer el verso número 10, por favor. Todo eso es lo que el Señor ha venido haciendo desde el día que el Señor allí en la cruz del Calvario se sacrificó. Y desde ahí en adelante Él ha venido haciendo con todos aquellos que han creído en Él, de limpiarlos, purificarlos, emblanquecerlos, darles una vestidura nueva, renovar su espíritu. Eso lo ha hecho el Señor en el verso 11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, mire qué oración tan bonita le hizo el remanente a nuestro Padre. Esta es una oración que también es de nosotros y que como el remanente y el Señor Jesús se la hace al Padre, pues nosotros también aquí salimos favorecidos con esta oración. Entonces el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Sigan con el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios, yo cambiaría. Entonces enseñaré a la gente tus caminos y a los pecadores les predicaré tu evangelio para que se conviertan a ti. Gloria a Dios. Eso es lo que significa ese verso. Que el Señor entonces nos volverá, ¿qué? Predicadores. Porque dice que le voy a enseñar a los transgresores, es decir, a los pecadores, a los que cometen pecado. Les voy a enseñar tus caminos y los pecadores se van a convertir. ¿Por qué? Porque les estamos predicando un evangelio verdadero. El verdadero camino para que se conviertan a Dios. Gloria a nuestro Rey. Aquí está la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que hizo ese remanente? Con la ayuda
de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 15, Señor, abre, vamos en el verso 14, lean el verso 14. Cuando dice que cantará mi lengua tu justicia, es que nosotros tenemos que pregonar, como dicen, a los cuatro vientos pregonar el nombre de Dios, la justicia de Dios, la grandeza del Altísimo, la misericordia de Dios, la bendición, la benevolencia, el poder de Dios. Lo pregonamos para que se cumpla este verso. Cantará mi lengua tu justicia, gloria a Dios. A los cuatro vientos, no tenemos por qué tener miedo, ni vergüenzas, ni el qué dirán, porque nosotros tenemos que publicar que Dios existe y que Dios es digno de las alabanzas, de la honra, de la gloria, que Dios es digno de que se le conozca, que todas las naciones, todo el mundo, los continentes deben conocer a Dios. Amén. Que existe un ser poderoso que nos gobierna el universo. Sin Él nada podemos ser. Sin Él no tendríamos el aire, el oxígeno para respirar. Amén. Dios es el todo en nosotros y en la humanidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 15, Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, dice, que yo daría. Tú no quieres holocausto. Y en el 17, ¿qué es lo que Dios quiere? Lean. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios. Los sacrificios de Dios, un ser, un hombre o una mujer que se quebrante, que acepte, que crea, que confíe que Dios existe, que Dios es poder y que Dios se manifiesta, que Dios es vivo, que Dios habla. Amén. No sé por qué la gente duda que Dios habla, que Dios se manifiesta. No sé por qué la gente va a dudar, sabiendo que Dios nos hizo, que es el dueño de la creación. ¿Y por qué la gente va a dudar que Dios no puede hablar? Entonces, ¿nosotros somos más poderosos que Él? No. Nosotros sí hablamos y Dios no. Eso sería una respuesta tan sencilla que le podríamos dar a la gente, ¿no? Somos más poderosos que Dios porque yo hablo y Dios no habla. Él no es capaz. Qué ridículo todo eso. Nosotros somos o éramos tan ignorantes, éramos como unos niños ignorantes que ni siquiera nos poníamos a pensar o a meditar o a analizar este simple detalle. ¿Cómo es posible que nosotros sí hablamos, andamos y hacemos tantas cosas y Dios no? Entonces Dios es incapaz, Él no puede hacerlo, no se puede manifestar. Cuando se le habla a una persona que Dios hable, que Dios me guíe, dice, no, eso es una locura, Dios no habla. Tenemos que hablarle a la gente con lógica, con razonamiento, con cordura, con sabiduría, con inteligencia, que razonen, que piensen, que analicen, que así como nosotros nos movemos y tenemos capacidades para realizar muchas cosas, asimismo Dios es más poderoso y Él nos guía, nos guarda, nos protege, nos habla. Bueno, Él está siempre con nosotros, con aquel que dispone su corazón para Él. Y así es la forma de evangelizar tan sencilla a la gente. Usted solamente disponga su corazón, crea que Dios existe y crea en lo que yo le estoy contando y verá cómo Dios comienza a bendecirlo de hoy en adelante. Y así entonces Dios comienza a bendecir a la gente, porque nosotros también entonces sabemos como la mejor forma de hablarle a una persona de Dios. Cuando escuchamos esas necedades, pues no vamos a contestar con las necedades del hombre, pero sí vamos a contestarles con una lógica. Dios habla y yo como humano no puedo ser más poderoso que Dios. Él es más poderoso que yo. Y así como yo hablo y escucho y como prometo, pues con mayor razón nuestro Dios
nos habla, nos promete, nos cumple. Él no nos falla jamás. Él no nos es infiel. Él es fiel siempre. Su palabra es fiel con nosotros. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Y dice en el verso 17, dice que al corazón o al ser humano que tiene un corazón que se humilla, dice que Dios no lo desprecia. Gracias, Señor, porque esa es una promesa maravillosa. Él no menosprecia a un corazón o a un ser humano que confía, que se humilla, que cree, que busca, que se dispone para agradar al Señor. Dice en el verso 18, haz bien con tu benevolencia a Sión. Yo diría, Señor, bendice y ten misericordia de tu iglesia, porque Sión es la iglesia del Señor. Y dice, Señor, edifica los muros de Jerusalén, edifica esos muros espirituales, simbólicos, esos muros que somos nosotros. Una construcción se sostiene con unas bases, con unas columnas, también tiene unos muros, ¿no?, que la conforman. Y nosotros considerémonos algo de ello, consideremos una parte de ese edificio, que ahí estamos y que hay que seguir por siempre, hasta el último día de nuestra vida. Seguir, porque eso es lo que Dios quiere, que no nos cansemos de seguir el camino del Señor. Yo no sé por qué hay gente que se cansa de seguir el camino del Señor. Duran 5 años y ya se cansó y se volvió atrás. Duró 10 años y se cansó y se volvió atrás. He oído por ahí de personas que ya llevan 20 años y ya se volvió atrás porque se cansó. Digo, pero ¿por qué se cansó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el camino de Dios es lo más hermoso que puede existir en la vida de los seres. Yo soy tan feliz en el camino de Dios, yo nunca me he cansado. Yo estoy aquí en el Señor feliz, pero ¿por qué me tengo que cansar de buscar de Dios? Por el contrario, entre más días pasan, más se enamora uno de Él. Entonces, yo pienso tal vez es el enemigo. Tal vez ese enemigo que tenemos es el que le da tanta envidia y entra a poseer a aquellas personas que llevan 5 o 10, 15 o 20 años y que se retiran de la iglesia, del camino de Dios. Yo pienso que el diablo, de pura envidia, es el que hace todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque las personas no se han revestido con la armadura de Dios. Revestidos, pues, con toda la armadura del Señor y estéis firmes en el día de la prueba, el día de las acechanzas, el día de la tribulación, el día que tenga un problema difícil en su vida, esté usted firme y resista las acechanzas del enemigo. Cuando venga el enemigo a perseguirlo y a hacerle males contra usted, usted está revestido con esa vestidura y está nombrando la vestidura. Nombra un escudo, nombra un yelmo, nombra una espada, un cinto, nombra un calzado. Pero eso todo tiene un significado. Esa armadura es tener fe en el Señor, confiar en Dios, amar a Dios, tener convicción, tener la doctrina, estar convencido y seguro de sí mismo, que lo que está haciendo lo está haciendo para agradar a Dios, tener un corazón dispuesto para Dios, enamorarse de Dios cada día. De todos esos elementos se trata esa armadura que Dios quiere que nosotros estemos vestidos todos los días de nuestra vida, para cuando venga el enemigo al ataque aquí contra nosotros ya estamos revestidos y tengo la confianza, tengo la seguridad, tengo la convicción en el Señor, así que nada va a venir contra mí, porque Dios está conmigo y yo le voy a ganar la batalla al enemigo. Entonces, esa armadura tenemos que tenerla puesta todos los días de nuestra vida. Y aquellos que se fueron de 5, 10, 15 o 20 años de estar en la iglesia, no estaban vestidos.
no tenían la armadura del Señor. Y por eso el enemigo ganó la batalla. Les ganó y los destruyó. Les robó las bendiciones espirituales, la vida espiritual la destruyó y también la salvación. Qué tristeza que Dios no permita que nosotros, que estamos hoy aquí en la presencia del Señor, porque el Señor está aquí con nosotros, que el Señor no permita que el Señor no vaya a permitir que nuestra armadura se quite de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Que el Señor no permita que el diablo venga contra nosotros a arremeter y que seamos vencidos. No, que triunfemos. Amén. Que nos veamos todos allá en la eternidad. Amén. Hermoso será. ¿Cómo será eso de hermoso? Hay muchos que han vivido esas experiencias hermosas de estar allí con Dios. Porque Dios les ha permitido ver esas experiencias para que se afirmen en la fe, en el camino del Señor. Gloria a nuestro Dios. Amén. Y acá entonces dice, cuando dice en el verso 18, que el Señor nos edifique, que el Señor haga de nosotros ese edificio fuerte, firme. Se le pide al Señor en oración y le decimos, Señor, en el verso 18, con tu misericordia, con tu amor, con tu benevolencia, edifica a la iglesia, edifica a Jerusalén, que somos nosotros. Edifícanos cada día. Danos el poder del Espíritu Santo. Danos los dones espirituales. Bautízanos con el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos tener ese poder o ese respaldo de Dios. Y cuando oremos por alguien, esos dones que Dios nos ha dado sean una realidad en la vida de estas personas. Amén. Que sea notorio que Dios haga los milagros, usándonos a nosotros como instrumento. Amén. Eso le pedimos al Señor y eso significa edificar los muros de Jerusalén. Amén. Eso es lo que significa. Y en el verso 19, para finalizar el Salmo, pueden leer, hermanos. Entonces él decía, a ti no te agradan los sacrificios, porque los sacrificios son un corazón contrito y humillado que ama, que cree y confía en Dios. Pero en el 19 dice, es que Señor, después de que un hombre y una mujer son sinceros, te aman, te buscan de corazón, cuando ya tu iglesia está edificada, construida por ti, cuando tú estás dando los dones y repartiendo todas esas maravillas espirituales que le das a los seres humanos, a los que confían y creen en ti, cuando tú haces milagros y señales, Señor, cuando vemos todo eso, Señor, entonces, Señor, así sí te van a agradar a ti los otros sacrificios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Dice que los únicos sacrificios de los cuales Dios se agrada son la justicia. El hombre y la mujer tienen que ser justos. ¿Qué significa ser justo? Ser recto, honesto, organizado, honrado, amar, tener valores, tener amor, misericordia, no tener orgullo, no tener malos caminos, no tener esos rencores, ese odio, esa envidia, nada de eso. Tiene que tener muchas cualidades y muchas virtudes y valores. Eso es lo que Él quiere. Dice que esos son los sacrificios de justicia. Que el hombre y la mujer se sacrifiquen su carne, sus hábitos malos, sus malas inclinaciones, las sacrifiquen, las quiten, las dejen de un lado para que se agrade a Dios. Entonces Dios dice, ustedes me ofrecen sacrificios de justicia. Porque ustedes son justos, rectos, hacen el bien, andan por el camino del bien, haciendo lo bueno. Eso es lo que yo quiero, dirá el Señor. Entonces, por eso Él dice, me agradan los sacrificios de justicia.
el holocausto, ofrenda del todo quemada. Gracias a nuestro Dios, porque Él aquí nos enseña el camino a seguir. Aquí Dios nos muestra que Él tiene misericordia de nosotros y que nos perdona y que nos ayuda, nos edifica nuestra vida espiritual, nos enseña, tiene paciencia con nosotros, nos da mucho tiempo, nos da oportunidades. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, por tu misericordia. Cantémosle un coro al Señor. Cantémosle ese coro al Señor que dice: serviré a ti, Señor, el 129. Comprometámonos con el Señor. Cantémosle: serviré a ti, Señor, con sacrificios de justicia. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios, gracias, Señor. Pueden sentarse, ahora sí vamos a iniciar con nuestras preguntas en esta noche. Bienvenida, hermana María Luisa, a mi país. También la esperamos en nuestra ciudad de Belleville, en mi iglesia allá también la esperamos. Y bueno, pensaba, hermana, qué decirle, porque analizaba que así como el Señor se nos acaban las palabras, y pensaba que con usted me pasa lo mismo. No sabía qué decirle porque ya le han dicho todo, me imagino. Así que le quería decir que el Señor la bendiga eternamente y para siempre, hermana. Gracias. Tengo dos preguntas, si es posible, en el mismo capítulo de Proverbios 25. Proverbios 25, sí. La primera pregunta son los versos 2 y 3. Sí. No comprendo la relación con la actualidad, o si solamente se refiere a la antigüedad de los reyes. Si usted me podría enseñar, no sé si quiere que lea. Sí, hermana, sí. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Y la segunda pregunta, en el mismo capítulo 24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esta segunda pregunta, hermana, lo relaciono un poco con la actualidad de la mujer, viendo el papel que tiene hoy en día a nivel social, con todas las labores, con sus trabajos de muchas horas fuera del hogar, y que terminando su jornada laboral llega a la casa y sigue trabajando en el hogar, con la organización, con sus hijos, con su esposo, con todos los quehaceres. Y quería que nos enseñe a las mujeres
a cómo evitar caer en ser una mujer rencillosa cuando a veces esos factores sociales hacen que tengamos tantas obligaciones y responsabilidades. La quiero bendecir grandemente, que el Señor la bendiga grandemente, hermana. Gracias. Veo aquí que la mujer rencillosa es más fuerte que el hombre rencilloso. Parece que las rencillas de la mujer es más fuerte y hace más daño que las del hombre, porque aquí no dice, no, del hombre, sino de la mujer. Pobrecitas las mujeres. La rencilla, pues la rencilla también viene por el mal carácter las iras, el descontrol de la persona. Y digo, si están diciendo de la mujer, pues es porque el hombre es más, ¿no?, suave su forma de tener pues este defecto en su ser, porque yo pienso que los hombres rencillosos también habrá, pero como que es más fuerte y más notorio en la mujer. Es el estado de ánimo o quizá también la naturaleza de la persona. De pronto también, aquí no menciona, pero nosotros hoy que conocemos que están los espíritus malos de por medio, porque nosotros hemos aprendido en el Evangelio del Señor Jesucristo que existen los espíritus malos y que el apóstol Pablo siempre enseña ahí en la Biblia que nosotros hoy no estamos luchando contra seres humanos, sino contra espíritus, contra demonios, que están abundando en el espacio y que también están dentro de cada hombre y mujer o niños. Están los espíritus malos. Y esos espíritus, entre esos espíritus malos está el espíritu de la rencilla, el demonio de la rencilla. Está el demonio de la pereza, está el espíritu del sueño, que una persona es solo durmiendo no quiere trabajar porque tiene un espíritu malo ahí en su cuerpo. El espíritu de ser mentiroso, entonces hay una persona que le gusta decir mentiras y miente todo el tiempo, está mintiendo. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de mentira, un demonio ahí en su cuerpo, en su vida, que lo domina. Hay muchos espíritus de todos los defectos y de todo lo que nosotros a veces llamamos pecado, son espíritus, demonios que entran y poseen al hombre y a la mujer o a los niños o a cualquier edad. Entonces esta persona comienza a actuar de esa forma desordenada. Entonces hablemos del espíritu de la rencilla. Entonces aquí el proverbista dice que es mejor vivir por allá en un rincón, enjauladito, en un sitio muy escondido, que no en un palacio con una mujer rencillosa. Seguramente la mujer tiene ese espíritu de rencilla, ese demonio de rencilla, y eso es insoportable, que nadie la tolera, que el otro prefiere estar por allá escondido, la otra persona. Bueno, eso lo dijo el proverbista y tiene toda la razón. Pero nosotros hoy, si hay una persona, una mujer, con esa rencilla, con ese espíritu de rencilla, pues ojalá que esa mujer conozca a Dios, porque si llega al conocimiento de Dios, si llega a la iglesia, pues aquí el Señor le quita eso, le quita ese espíritu y ya ella no vuelve a ser rencillosa. Pero pobrecita si esta mujer no conoce a Dios y está, hoy en día existe, que seguramente sí existe y abundan, están allá en la casa haciendo mal, haciendo daño y entonces haciéndole la vida imposible al esposo, los hijos, las hijas, familiares o vecinos o amistades quienes vivan ahí cerca. Sí, entonces la gente se siente incómoda. Esas son las cosas de la vida y eso es lo que aquí el proverbista narraba, lo que él veía, lo que él oía y lo que se daba cuenta, lo decía. Él no daba soluciones porque aquí Proverbios habla de las cosas que acontecen, lo bueno, lo malo, pero no da soluciones, ¿no? Pero nosotros que conocemos el Evangelio del Señor, pues sí ya damos soluciones a todos estos asuntos, le ponemos solución a todo porque todo tiene solución. Con Dios todo se puede, con Dios todo se puede. Bien, la hermana también leyó aquí en 25, ¿qué fue lo que leyó? ¿El 2? El verso 2 y 3. En el verso 2 la hermana lee que dice, gloria de Dios es encubrir un secreto, es decir, ser discreto, ¿cierto? Ser discreto, no ser chismoso,
hablador, ¿no? Chismoso, hablador. Entonces, a Dios no le gusta una persona chismosa y habladora. Le gusta que una persona sea, ¿qué? Discreta, ¿no? Educada, reservada, para que no vaya a poner en problemas y en pleitos y en líos a los demás. Entonces, cuando la persona es así, es como una gloria que se le brinda a Dios. Entonces Dios dice, me gusta este hombre y esta mujer porque es educado, se sabe comportar y no anda metido en chisme ni en nada de esas habladurías. Me gusta. Entonces dice que Dios se agrada. Pero, aquí dice, pero es honra del rey o del gobernante escudriñar ¿qué? Ese asunto, el asunto. Para el que es prudente y sabio, dice que el que guarda ese asunto es prudente, sabio, se guarda ese secreto, no opina, no dice, no cuenta nada. Pero al gobernante sí le conviene ¿qué? Investigar, ¿no? Investigar. Entonces a él sí le conviene investigar hasta mirar a ver quién tiene la razón, quién está haciendo y diciendo la verdad y quién está haciendo el mal o mintiendo o haciendo ese mal, porque eso es algo que produce algo mal para los demás. Entonces dice que al gobernante o al investigador sí le pertenece, como hoy decimos los jueces, ¿no? Le pertenece al juez que investigue, pero a mí no me interesa, yo no puedo investigar porque yo no soy juez. Entonces yo tengo es que ser prudente y callar y no opinar. Eso es lo que quiere decir este verso número 2. ¿La hermana leyó el 3 también? Sí, hermana. Dice, eso ya cambia el tema, ¿no? Porque Proverbios, todos los versos son diferentes, son aparte, son temas diferentes. Son cosas que pasan en la vida de los seres que escribió aquí el proverbista Salomón, cosas que pasan y la dejó para que la gente opine, para que la gente investigue, analice, cuestione, o le dé una explicación a las cosas o dé soluciones. Él no daba soluciones, él decía lo que veía y oía y usted a su criterio está. ¿Qué opina de esto? ¿Qué piensa? Bueno, entonces en el verso 3 dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay ¿qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso sí es así? Antiguamente decía la gente, ¿y al alcalde quién lo investiga? Nadie. A él hace lo que quiere. Eso decían en la antigüedad. Hoy no. Hoy investigan a todos, ¿cierto? Y si lo hallan culpable, le quitan ¿qué? El gobierno. Eso sucede en muchos países. Pero en la antigüedad no. En la antigüedad los reyes y los gobernantes eran tan respetados y hacían tantas maldades, pero nadie podía hacer nada contra ellos. La gente tenía que vivir esclava y humillada ante el mal gobierno, o la gente vivía feliz y bendecida ante un buen gobierno, ¿cierto? En cambio hoy en día no, porque ya hoy en día hay muchas leyes y hay muchas cosas en el mundo. Entonces si hay algún gobernante que está haciendo muy malo, haciendo muy mal su gobierno, pues lo investigan y le quitan el poder. Eso es lo que yo he visto en algunas naciones. Pero lo que el proverbista estaba diciendo era de su época, y en su época dice que a la altura de los cielos, ¿quién la investiga? Nadie. El hombre no puede llegar al sol. A la profundidad de la tierra nadie la investiga porque se cree que es fuego. Y el que vaya allá al centro de la tierra a investigar se quema. Entonces no puede. Y dice, y el corazón del rey tampoco lo investigaban en ese tiempo. El rey hacía todo lo que quería. Mandaba que maten a aquel, quítele la vida a aquel, lleve a la mazmorra a aquel, téngalo prisionero, llévelo a un lago, ahóguenlo. Eso era lo que hacía ese rey, todo el mundo le obedecía. ¿Y a él quién lo investigaba? Nadie. Eso es lo que dice el proverbista. Él escribe la realidad de lo que él veía, pero nunca dijo, esto está bueno o está malo, no. Juzguen ustedes los lectores. Bien, seguimos adelante con otra pregunta. Hermana María Luisa, buenas tardes. Qué alegría tenerla de nuevo en Buenos Aires.
tenerla en persona, porque en realidad la tenemos aquí todas las semanas. Le damos gracias por todo lo que nos ha enseñado y nos enseña, hermana. Dios la bendiga. Gracias, hermano. Mi pregunta está en Romanos 8, en el versículo 29 y el comienzo del versículo 30. Sí, hermana, puede leer Romanos 8, 29. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Mi pregunta es la siguiente, hermana. Según esta cita y otras, como por ejemplo Efesios 1, versículo 4, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces me pregunto, ¿nuestro espíritu era antes que nuestro cuerpo? Y en este caso, el hecho de que el Señor nos haya enviado a este mundo físico, ¿es para que nuestro espíritu sea perfeccionado, para que seamos reafirmados como hijos suyos? Muchas gracias. Sí, hermano, efectivamente. Nosotros antes de ser formados como ser humano físico, éramos ángeles o espíritus y estábamos con Dios antes de la creación. Pero lo que yo veo algo de diferente que Dios hizo con nosotros es lo siguiente, que cuando ya Dios formó al hombre físico, material, y dice que cada vez que un ser es engendrado, dice que Dios le envía el espíritu, le da espíritu a ese cuerpo. Y lo único que yo veo que Dios hizo fue que nos dio como un razonamiento y una memoria y una personalidad diferente de lo que era antes cuando éramos espíritus allá con Dios. Entonces y que ahora después de lo que dice la Biblia, que cuando nosotros ya vayamos y lleguemos otra vez a la presencia de Dios en la eternidad, allí vamos a recordar lo que éramos aquí, lo que somos, nuestra personalidad nunca dejará de ser. Entonces esa es como la diferencia de lo que seremos a lo que éramos antes. Pero sí, éramos espíritus, porque en Eclesiastés dice que el espíritu lo da Dios, que cuando una persona muere, que la persona dice que el cuerpo físico pues que se corrompe, se deshace, se vuelve polvo, pero que el espíritu va a la presencia de Dios porque Dios fue quien lo dio. Sí, bueno. De todas maneras ya hasta ahí nosotros ya no nos vamos a poner a imaginarnos tantas cosas. ¿Para qué nos imaginamos tanto? Porque decimos, pero yo no me acuerdo antes de Adán que yo estuviera con Dios. Uno dice así, yo no me acuerdo. Pero mire que ahora sí vamos a acordarnos allá cuando estemos con el Señor, sí vamos a saber quiénes somos. Porque eso es lo que la Biblia dice que eso Dios no nos va a quitar esa gracia o esa bendición que Dios dio ya cuando formó al hombre y mandó a todos los espíritus que cada uno tome su cuerpo físico. Entonces yo creo que es un premio para los que van a estar con Dios en la eternidad y un castigo, una maldición para los que no van a creer en el Señor, van a rechazar a Dios. Entonces dice que se van a ir pues al tormento. Pues qué tristeza para ellos. Pero bueno, nosotros luchemos por estar con nuestro Dios, porque lo que nos ofrece es muy hermoso allá en la vida eterna. Seguimos adelante. Sí, hermana. Buenas tardes, hermana. Dios la bendiga. Esperamos que esté muy contenta de estar acá con nosotros, tanto como nosotros estamos de tenerlos a todos ustedes de visita. Hermana, yo admiro muchas cosas en usted, pero la que más admiro es esa pasión que usted tiene por lo de Dios. Cada vez que mi pasión por lo de Dios desmaya, yo escucho un estudio bíblico y es automático que otra vez tengo ganas de leer la Biblia, otra vez tengo ganas de alabar al Señor, y sé que a muchos les pasa lo mismo. Hermana, si me permite, voy a hacerle una pregunta relativa a mi profesión.
Hermana, soy psicóloga de profesión y trabajo en asistencia psicoterapéutica de pacientes en un centro de salud pública aquí en Buenos Aires. En Argentina en general y en Buenos Aires en particular, ir al psicólogo forma parte de la cultura y costumbre de las personas. Si se me permite, quiero consultarla respecto a una cuestión relativa a mi trabajo que no sé cómo aplicar doctrina. Sí, hermano. Baso mi inquietud en 1 de Pedro 2:13, en un pedacito del verso que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y en el estudio bíblico de Salmos 32, realizado recientemente en Ibagué, donde un hermano le hizo una pregunta sobre el homosexualismo. Como parte de esa respuesta, usted enseñó que los gobiernos ponen disciplina a algunos pecados y a otros no, y que para Dios todo aquello que le ofende es pecado, sin distinción de importancia o magnitud. En Argentina hay una ley que se llama Ley de Identidad de Género, por la cual el Estado garantiza a la persona el derecho a desarrollar su vida y su persona conforme a su identidad de género, aquella que sienta en su ser. Entre otras cosas, esta ley obliga al sistema de salud a que brinde las medidas médicas y psicológicas para los procedimientos de adecuación sexual del cuerpo, o como se lo llama popularmente, los tratamientos de cambio de sexo. Los tratamientos médicos van desde terapias hormonales hasta cirugías mutilatorias. Y los tratamientos psicológicos tratan de las evaluaciones para acceder a esos tratamientos médicos y el acompañamiento emocional del paciente durante el proceso. Hermana, cuando llegan esos pacientes a mi consulta, no esperan encontrarse una cristiana, esperan encontrarse una psicóloga. Pero yo sí amo a Dios y no sé cómo hacer, cómo tratarlos para aplicar doctrina, no ofender a Dios y no desatender las obligaciones que tengo como profesional. Sí, hermana, por ejemplo, usted les pregunta, porque como usted no puede comportarse en ese momento como una cristiana, sino como un ser humano, usted les pregunta, ¿usted es feliz? Sí. Dígame cuál es su felicidad. Sí. ¿Qué le da la felicidad? ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente completamente realizado o realizada en la vida? Porque lo que pasa es que muchas de esas personas aparentan por dentro, llevan una infelicidad, por dentro llevan una tortura, por dentro llevan el deseo de no haber nacido, de no vivir. Y esas personas jamás expresan eso, porque les da vergüenza o porque saben que no tienen quien les dé un consuelo, quien les dé una palabra de aliento o quien les dé una solución, por lo menos. Entonces ellos aparentan. Y si uno llega y les pregunta eso, uno sí le saca la verdad de lo que hay dentro de sí. Entonces la persona, yo he hablado con personas y les pregunto, me dice, soy infeliz, en mí no hay felicidad. Y yo he deseado hasta quitarme la vida porque no soy feliz, porque yo no me siento feliz así como soy. Entonces es cuando uno le dice, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no crees en Dios? Piensa en Dios, en el que hizo el universo, en el que hizo al hombre. Cree en Él y pídele a Él y verás que Él te va a dar felicidad. Eso es lo que hay que hacer. Entonces usted dice, gracias hermanos, usted dice, es verdad, usted dice que trabaja, pero sí hay momentos, yo conozco los psicólogos y las psicólogas que yo conozco en la iglesia, ellos a sus pacientes de una u otra forma sabia le hablan de Dios, porque eso es lo importante. Yo conozco una psicóloga que ella decía que venían los jóvenes agresivos y sacaban un cuchillo
para amenazar a la persona. Y sacaban el cuchillo a sus maestros, a sus maestras, a sus profesores. Y esta psicóloga tenía miedo, tenía temor, dice, ¿yo qué hago? Me sacan cuchillo, ¿yo qué hago? Estamos en el consultorio, en mi oficina. Y yo a ella le dije, le enseñé, le dije, usted hable con esa persona, dígale, ¿usted es feliz? Dime si eres feliz o no. ¿Qué sientes por dentro? ¿Placer, felicidad, alegría? ¿Qué quieres para la vida? ¿Qué deseas en la vida? ¿Cuál sería tu plan? ¿Qué desearías hacer en el futuro? Y así averígüele y verá que le va a encontrar una infelicidad y por eso quiere hacer tantos males. Y si usted le dice, mira, Dios existe, ¿tú sí has oído hablar de Dios? ¿Tú has escuchado que Dios existe? Y él le dirá sí o él le dirá no. Y le dice, mira, Dios existe y Dios te ama y Dios tiene algo bonito para ti y Dios te va a bendecir y te va a hacer feliz. ¿Sabe que Dios sí te va a dar la felicidad? Por eso déjate manejar por Dios. Piensa en Él, medita en Él y verás que Él te ayudará. Nada más, no es necesario invitarlo a la iglesia, nada de eso, sino hacerle decir que piense en Dios y eso le va a servir a la persona y Dios le va a ayudar a esa persona. Dios le va a ayudar. Pero nosotros no vamos a criticar los gobiernos, las leyes están ayudando a esta gente y lo hacen bien. Lo hacen bien, ¿sabe por qué, hermanos? Porque si ustedes escuchan en la historia, en la antigüedad, los antepasados, hablemos de 100 años atrás o 150 años para atrás, ¿cómo eran los padres cuando tenían un hijo o una hija en estas condiciones? Los echaban de la casa, eso es lo que se escucha, los echaban de la casa o los mandaban quitar la vida. Y entre hermanos, cuando había uno que salía así con ese problema, entonces sus hermanos, que eran normales, digamos que en su sexo, entonces le quitaban la vida a su hermano, porque le decían que no era ni una cosa ni era la otra y le quitaban la vida. Eso se escucha en la historia, se escucha en los libros, en las novelas, en todo eso se escucha. Ese trato que le daban a la gente, eran seres humanos, hay que considerar, es un ser humano. Entonces, a mí me parece muy bien de los gobiernos y de las leyes que traten de darle solución porque esta gente siempre vivió en la clandestinidad, apartados, viviendo debajo de los puentes, viviendo en la calle, se volvieron delincuentes, se volvieron a la prostitución para no morirse de hambre. Entonces, pues la gente tiene que vivir de algo porque no se va a morir de hambre. Entonces, si no les dan trabajo, nadie les da trabajo porque eran desechados por toda la sociedad y por todas las empresas y los trabajos. A nadie le daban trabajo. Entonces, ¿qué hacían? Volverse en delincuentes o volverse en la prostitución. Eso a mí me parece muy bien de los gobiernos porque el gobierno no conoce a Dios. El gobierno no tiene a Dios. Y porque Dios es la solución para ellos, los que llegan a nuestra iglesia tienen solución, pero los que no llegan a nuestra iglesia ya en el mundo, pues el gobierno no tiene a Dios ni conoce a Dios. Entonces, ¿él cómo le va a dar solución? Pues actúa con leyes y en lo físico de obligar a las empresas a que les den trabajo, obligar también que si están toda una vida trabajando, ganando algún dinero o conviviendo con alguien, pues entonces también que tengan derecho a una herencia o que tengan derecho a una propiedad porque son seres humanos. Entonces, ¿por qué se les va a ir a criticar o a discriminar o a criticar? ¿Por qué? Entonces, que se mueran de hambre, entonces que se estén debajo de un puente durmiendo y por allá y delinquiendo. Eso no. Entonces, si nosotros tenemos un corazón humano, debemos también tener consideración. Más bien lo que nosotros hacemos es, Señor, ten misericordia de esa gente porque ellos son infelices. Ellos no son felices, empezando por ahí. Ellos aparentan, pero no hay felicidad. Entonces, Señor, ten misericordia de esos seres, que ellos te conozcan a ti, que tú eres el que da la felicidad. Entonces, hermana, usted siga haciendo su trabajo, pero mézclele un poquito lo de Dios a su trabajo. Ojalá les imponga manos con disimulo. Venga, te doy un abrazo. Y en ese abrazo está la imposición de manos que usted le va a hacer para que él reciba de Dios y reciban de Dios.
usted les va a decir, si tú crees en Dios, Dios existe, Él te dará la felicidad y la paz. Mientras tanto, tú sigue el reglamento, el orden de las cosas, toma muy bien tus decisiones, no sea que más adelante te arrepientas de lo que vas a hacer, pero pídele a Dios y seguro que Dios te va a oír y te va a dar un sueño y te va a enseñar muchas cosas. ¿Acaso es que para Dios es imposible darle la dirección a alguien para que vaya a la iglesia? Entonces, si Dios quiere salvar a la gente, y a lo mejor usted está ahí para salvar esas almas. Bueno, hermana, trabajo tiene. Bueno, hermana, sabe que los psicólogos, ellos hacen su trabajo teórico, ¿no? Pero la hermana tiene dos, el teórico y lo de Dios, lo espiritual. Entonces, eso tiene todo completico la hermana, lo que no tienen los otros. Ella todo lo tiene completo y ella sí puede hacer un trabajo y rescatar almas para el Señor. Eso es lo que hay que hacer. Bien, vamos con una última pregunta. Hermana, buenas tardes. Sí, hermana. Bienvenida a la Argentina, hermana. Quería expresarle un saludo de todos los hermanos de Lomas de Zamora. Gracias, hermana, por enseñarnos con tanto amor. Y quería hacerle una pregunta de la Biblia, si puede ser en Miqueas capítulo 7, en el verso 8 al 10. Después de Jonás está Miqueas, capítulo 7. ¿Verso qué, hermana? Del 8 al 10. Sí, hermana. ¿Puede leer, hermana? Sí. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia, y mi enemiga la verá y la cubrirá vergüenza, la que decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora seré hollada como lodo de las calles. Hermana, mi pregunta está en el verso 8 y 10, que repite a esta enemiga. Quería saber a quién hace referencia. Está haciendo referencia al pueblo de Israel o a Jerusalén, que habían pecado delante de Dios, y por ahí en un libro de los profetas dice Dios, el Señor dice que Él se volvió enemigo de su pueblo por causa del pecado del pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Como ellos pecaron, Dios los desechó y dice que se convirtió en su enemiga. Porque le dice enemiga, ¿por qué? Porque ese pueblo de Judá o esa Jerusalén física que existió era el símbolo, o era así, el prototipo de la Jerusalén espiritual, que es la iglesia del Señor. Por eso el Señor trata a este pueblo como una mujer. No trata como hombre, sino como mujer, porque es la iglesia. Hablaba de la iglesia. La iglesia del Señor estaba en la esencia de este pueblo de Judá, de Jerusalén. En la esencia de ellos estaba la iglesia del Señor. Recordemos que hablamos de un remanente. Y aquí el Señor está hablando de ellos, precisamente de Jerusalén, que Dios había elegido a Jerusalén física. Entre todas las tribus del pueblo de Israel, Dios eligió a Jerusalén para que fuera el centro donde estuviera el templo del Señor. Y por eso allí estuvo el templo de Salomón. Entonces Dios estaba mirando a esa Jerusalén, pero Dios miraba era al futuro su Jerusalén espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la física era esta, y como ellos pecaron y ofendieron a Dios, Dios se hizo enemigo y dice, eres mi enemiga. Le dijo el Señor a Jerusalén, eres mi enemiga, porque no hiciste mi voluntad, ahora es mi enemiga. Entonces por eso le dice aquí, le dice tú, enemiga mía, le dice en el verso 8. No te alegres de mí,
porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aquí está hablando que el remanente, como el remanente salió de Jerusalén, de la Jerusalén de donde había mucha gente que pecó y que Dios los castigó, y envió un remanente a Babilonia como casi 5,000 personas. Entre esas 5,000 era el remanente donde iba ahí la esencia de la iglesia futura, donde vendría Cristo y vendría la iglesia. Entonces dice que esa Jerusalén, la una contra la misma Jerusalén física, se burlaba de la espiritual y le dice: enemiga, no te burles de mí. Yo caí, pero me voy a levantar porque Dios va a permitir que yo me levante a través de Cristo Jesús. Era eso. Entonces por eso le decía que era su enemiga, pero se había caído, pero se iba a levantar porque Cristo Jesús iba a hacer un gran milagro allá en la cruz del Calvario, y entonces el Señor iba a permitir que nuevamente esa Jerusalén física o ese remanente otra vez diera fruto, y entonces dio fruto con Cristo, con los apóstoles. Entonces el Señor comenzó a formar su iglesia, que es entre esa iglesia, pues nosotros nos consideramos también estar ahí y ser de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí el verso 9 es cuando está diciendo que la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Está hablando de los pecados que cometió pues ese pueblo, pero dice que abriga la esperanza de que Dios iba a tener misericordia porque iba a llegar el día de la bendición. Aquí en el verso 11 dice: viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites, y así sucedió con Cristo Jesús, pues realmente se volvió nuevamente el Señor a formar su iglesia, a construir su iglesia, y ahí se cumple este verso profético de Miqueas, donde la iglesia del Señor sigue adelante, ya no con la gente física de aquella época, sino con nueva gente, porque la iglesia, lo de Dios, ya es como en un sentido espiritual. Por eso nosotros decimos que somos la Jerusalén celestial, que somos el pueblo de Israel espiritual, no físico, porque el físico hoy en día existe allá en Israel, pero nosotros somos israelitas espiritualmente, simbólicamente. Eso le damos gracias al Señor Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo quisiera, antes de terminar, profundizar un poquito más sobre el tema que estábamos hablando allí, de las personas del homosexualismo, ¿no? Del homosexualismo, de los que se quieren operar para convertirse en mujeres o así, o mujeres convertirse en hombre. Bueno, entonces yo hablaba que los gobiernos, pues ellos, como no conocen a Dios, no tienen a Dios, pues ellos lo que hacen es más bien darle una solución física, material al ser humano, ponerle leyes para que todos tengan sus derechos, ¿no? Como antiguamente, por ejemplo, la mujer no podía votar, la mujer no podía trabajar en empresas, no podía ganar salarios. Y ya después vinieron leyes donde amparan a la mujer que ya tiene derechos, ¿no? Eso, así como eso ha sucedido, entonces los gobiernos también han estado trabajando con estas personas. Nosotros sabemos, y quiero que sepan los hermanos, que estas personas del homosexualismo son espíritus malos. Quiero que ustedes sepan eso, aprendan. Espíritus malos que entraron y poseyeron el cuerpo de esta persona, de este ser humano. Eso quizá entró el espíritu malo desde el vientre, quizá. Otro desde la niñez, otro desde la preadolescencia. Entran esos demonios y poseen a las personas, y por eso se convierten de esta manera. Nadie los puede cambiar. Los gobiernos no tienen poder para ir a cambiar a un ser humano, a decirle: usted no haga eso, no sea así. Nadie tiene derecho de juzgarlos, porque ¿quién va a estar un ser humano juzgando a otro ser humano? Si el uno tiene un defecto, el otro también tiene otro defecto. Si el uno tiene un problema, el otro tiene otro problema. Pero, digamos, del homosexualismo decimos: ¿qué culpa tiene ese ser? Que se le metieron un poco de demonio y espíritus y lo dominan su cuerpo. Le dominan su cuerpo y no lo dejan comportarse normalmente como otro hombre común y corriente u otra mujer común y corriente. Entonces, ¿quién cambia? Dios es el único que transforma. Al homicida, por ejemplo,
se le entró un demonio de homicidio y por eso tiene la tendencia de estarle quitando la vida a los otros seres, porque tiene un demonio, un espíritu en su cuerpo. Entonces, ese homicida y este homosexual llegaron a la iglesia del Señor. Dios tiene poder para cambiarlos a los dos. Nosotros como seres humanos no podemos estar juzgando a los otros, porque como decía el Señor Jesús, el que no tenga pecado entonces tire la primera piedra. Entonces nos volvemos jueces y juzgamos a la gente y nos escandalizamos. No, hay es que orar y pedirle a Dios misericordia, porque hay tantos pecados y todos esos pecados son generados por el diablo el que los hace, y entran los espíritus en las personas. Hay personas que cambian, por ejemplo, el homicida de pronto se le salió facilísimo el demonio de homicida, entonces ya él no volvió a ser malo, sino que se convirtió en un buen hombre. Y resulta que el homosexual no, porque le gustó tanto que dice, yo quiero seguir haciendo esto porque me gusta, es que eso me produce placer, entonces yo no quiero que Dios me cambie, es eso. Entonces pues sigue en su vida. Pero algunos dirán, yo sí quiero que Dios me cambie porque yo quiero ser feliz, entonces Dios cambia. Así que eso es relativo. Hay tantas cosas, pero entre las cuales nosotros no nos volvamos jueces, sino más bien misericordiosos de orar por las personas, orar por la gente. En cambio, el que está aquí dentro de la iglesia, que ha conocido a Dios, ha disfrutado de los dones espirituales, ha disfrutado lo de Dios y sigue en la iglesia y aún recibe dones espirituales y ya lleva no sé cuántos años en la iglesia y sigue siendo homicida o ladrón, o sigue siendo borracho, o persiste en hacer maldades y sigue siendo homosexual, seduciendo por ahí a los niños de la iglesia, eso sí está muy mal, incorrecto. A esas personas, como no cambiaron, ¿qué hacemos? Expulsarlas. Váyase y viva el mundo. Porque si aquí en la iglesia ya con tantos años y con tantas experiencias espirituales, tanto que Dios le ha hablado y no cambia, sino que usted está haciendo males aquí a la congregación, no. Váyase para el mundo y usted se allá y viva su vida. Esa sería la disciplina que nos han enseñado, nos enseña la Biblia, que hagamos. Pero mientras tanto, la misericordia de orar por estas personas y pedirle a Dios por estas personas, el cambio se va a ver, el cambio se ve. 1 año, 2 años, 3 años, pero uno ve el cambio en las personas porque Dios cambia a la gente y cuando les hace promesas. Pero sí, hay algunas personas que son muy tercas, muy caprichosas, hay algunos muy rebeldes, muy necios y dicen que no quieren y no quieren someterse al Señor, a la voluntad de Dios. Entonces, pues ellos terminan yéndose de la iglesia. Así que todo esto les cuento a ustedes para que sepan cómo son las cosas, cómo es el asunto, en que nosotros debemos hacer todo sabiamente. Y nosotros no vamos a ser jueces para juzgar a alguien, sino que misericordia, orar por ellos. Y aquí en la iglesia que están viniendo, entonces hay que orar por ellos, imponerles manos, porque hay tantos pecados. Hay tanto pecado que no es solamente uno, sino muchos. Claro, algunos son más visibles que los otros y por eso a veces la gente critica a lo visible. Entonces, como ese es un pecado tan visible, pues la gente se arremete contra las pobres víctimas del diablo. Y hay otros pecados que los ocultan. Por ejemplo, el adulterio, eso fácil de ocultar. Un adulterio por allá nadie se da cuenta y entonces viene aquí el que cometió el adulterio y el otro, entonces se le vio más el pecado del otro que el del adulterio. Pero Dios sí está mirando todo. Entonces, por eso nosotros seamos sabios, seamos inteligentes, no juzguemos a la ligera, sino más bien oramos y pedimos a Dios que liberte, que cambie a todo el que llegue aquí, bienvenido, y que Dios lo liberte, le da la felicidad y la paz. Los que están afuera en el mundo, pues no se puede hacer nada, pero en la primera oportunidad que tengamos, una palabra de aliento, una sonrisa y una invitación para la iglesia para que conozca a Dios. El trabajo de los médicos y de los psicólogos y los psiquiatras que están en la iglesia y que les toca trabajar en estas ramas, pues ellos también ya saben cómo tratar a sus pacientes. Conozco muchos médicos que son de la iglesia y trabajan en los hospitales con sus pacientes, y cuando ven que el paciente ya tiene una enfermedad, que ya no hay medicina, la ciencia no puede hacer nada, entonces el médico vaya para la iglesia.
Vaya para la iglesia, que allá Dios le va a hacer el milagro, y se van para la iglesia y Dios les hace el milagro. Eso es lo que sucede. Eso sucede. Entonces, hermanos, así es que hay que trabajar para el Señor. Lo mismo también supe por ahí de algunos, en algunos lugares, algunos sacerdotes católicos, llegaba la gente, sus feligreses, a pedir orientación. No, es que tengo problemas, tengo esto, las enfermedades. Entonces, ¿sabe qué hacía el sacerdote que supo de nuestra iglesia? Mire, vayan a tal iglesia, vaya allá, que allá Dios habla, y entonces le va a solucionar a usted los problemas. Es eso es lo que hay que hacer. Así que sabiduría ante todo, misericordia, inteligencia, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que ser inteligentes y sabios en el trato con los demás, con los de aquí y con los de afuera. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios el día de hoy. Gracias al Señor por este tiempo que estuvimos aquí meditando de Él, hablando de Él. Hablar de Dios es lo más hermoso de la vida. Hablar todos los milagros que Dios hace, nos recreamos del poder de Dios, nos recreamos el poder del Señor. Lo que Él hace con nosotros es algo maravilloso. Es algo que no hay palabras cómo expresar delante de lo que es Él, lo que Él se merece. Entonces, gracias le damos al Señor hoy. Y yo sé que Dios ha estado contento con todos nosotros, porque Él ha visto hoy nuestros corazones. Gracias le damos a nuestro Dios. Vamos a estar, antes de orar, cantemos un coro al Señor. Antes de orar, cantemos al Señor el coro. Qué maravilla que Cristo me halló, me escogió, me nombró, me hizo promesas, y aquí estamos delante del Señor. Ese coro es el 137. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito Dios, poderoso Señor. Vamos a orar al Señor todos y le vamos a dar gracias al Señor y alabemos al Señor. Démosle libertad al Espíritu Santo en el día de hoy. Bendito Dios, poderoso Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta fiesta, porque hemos estado aquí delante de tu presencia. Aquí delante de tu presencia, disfrutando, gozando del poder de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor. De ver, Señor, como tú has estado observando paso a paso todos nuestros movimientos, todo nuestro sentir. Y tú has visto nuestro corazón, cómo se ha regocijado contigo, mi Señor. Nuestra alma está feliz, alegres por estar aquí, mi Señor, por haber sacado este tiempo para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para hablar de la doctrina y hablar de todas las maravillas que tú has hecho y de todo lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, en medio de tu congregación. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, por poner tu mirada en todos los lugares, en todos estos países, porque todos estos países, aunque seamos pocos, hay una congregación que tienen un corazón para ti. Y yo sé, mi Señor,
que por causa de estos corazones, poquitos en cada país, en cada ciudad, yo sé que tú vas a tener misericordia del país, de las ciudades, de los gobernantes, mi Señor, y que tú nos vas a ayudar para que todo esté marchando bien, para que podamos nosotros tener esa libertad de buscarte, de adorarte, de agradarte, de hacer tu voluntad, de honrarte, mi Señor, con toda libertad, sin que nadie nos prohíba, Señor. Gracias, eterno Dios, gracias, mi Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por escuchar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Gracias porque tú ves, Señor, lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Y tú nos miras a cada uno de nosotros, mi Señor, y estás viendo en los hermanos y en las hermanas que están enfermos, los que están enfermos el día de hoy, los que están enfermos en sus casas o en el hospital, todos aquellos que necesitan de ti, necesitan tu misericordia, tu amor, necesitan tu sanidad, que tú hagas, Señor, sanidades, que tú libertes, que tú quites todas esas enfermedades incurables, que quites todos esos espíritus malos, todos esos demonios, todas esas brujerías y hechicerías que han estado en los cuerpos de muchas personas, haciendo mal, haciendo daño, haciendo sufrir. Señor, liberta a los cautivos, Señor. Liberta a los cautivos. Limpia cada corazón y cada vida. Limpia, mi Señor, a cada persona. Liberta, Señor. Rompe las cadenas. Corta las ataduras, las ligaduras del enemigo. Da sanidad, Señor. Da sanidad y libertad. Dales bendición. Prospera en su camino, mi Señor, a cada uno. Mira sus peticiones. Mira sus anhelos. Mira lo que ellos anhelan en su corazón. Concede las peticiones del corazón. Concede los anhelos, Señor. Y extiende tu mano poderosa sobre cada uno. Sobre todos aquellos que nos van a ver en el video. También, Señor, ellos necesitan de ti. Cada vez que ellos vean el video, mi Señor, tú, mi Señor, tu poder y tu mano poderosa sea dándole la bendición, dándole la libertad y la sanidad, dándole la felicidad y la paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por oír nuestras oraciones. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, eterno Dios, poderoso Señor. Bendito para siempre, bendito por los siglos de los siglos, Señor. Alabado y glorificado tu nombre. Envía los dones espirituales. Envía el poder del Espíritu Santo. Y dale, Señor, a ellos el bautismo con el Espíritu Santo. Dales dones espirituales, Señor, para que ellos reciban el poder de lo alto, para que ellos reciban el Espíritu Santo. Quita impedimentos, estorbos y tropiezos. Quita toda dificultad, mi Señor. Dales alegría, dales gozo. Ayuda a solucionar los conflictos familiares. Mira los divorcios. Mira las familias divididas. Los problemas, las incomprensiones entre la familia. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y bendice los hogares. Bendice a los padres de familia. Bendice a sus hijos. Bendice a sus familiares, Señor, a todos aquellos que están iniciando en tu camino, a aquellos que ya llevan un tiempo en la iglesia. Extiende tu mano para que ellos te sirvan, te sigan, para que ellos vivan bien, para que ellos disfruten la estabilidad emocional en sus vidas, en sus hogares, disfrutando con la presencia de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tus promesas. Glorioso Señor, glorificado tu nombre, bendito para siempre. Bendito sea el Rey de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
Gracias, Señor. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Rey. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Glorificado tu nombre. Bendito para siempre. Poderoso. Poderoso es el Rey de Israel. Poderoso es el que vive para siempre. Santo, gracias. Bendición para todos. Bendición para todos. Llévales con bien a sus hogares. Guárdales en el viaje. Protégeles en el viaje. Llévales con bien. Bendice a todos, mi Señor. Gracias, Señor. Aún te pido que tú bendigas también a todos aquellos que han estado el día de hoy en la seguridad, en la vigilancia, guardando y vigilando este local. Te pido bendición para todos. Que ellos sientan tu presencia, que sientan la presencia del Espíritu Santo, que sientan tu amor, tu valor. Gracias, Señor, la alegría que tú das en cada corazón y en cada vida. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Cristo de la gloria, Cristo Santo, poderoso, Señor. Glorioso mi Señor, glorioso mi Señor, glorioso es el Rey, bendito sea nuestro Dios. Gracias, aleluya, poderoso Señor. Gracias te damos, Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda. Sí, Señor, gloria a ti. Cada día, Señor, vivir con nuestro Dios es hermoso. Gracias te damos, Señor, en el día de hoy. Tómanos, Señor, llévanos con bien y guárdanos a todos, Señor. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias, Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios en este día.
Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas aquí de la República de Argentina. Y también a los hermanos y a las hermanas que nos van a ver en el video. Un saludo para todos ellos y ustedes también un saludo para todos los que nos van a ver en el video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y yo sé que el Señor a todos les ha dado una gran bendición el día de hoy. Y a todos los que nos ven en el video también. Todas las veces que van a ver el video, todas las veces recibirán bendición del Señor. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias y Dios les bendiga. Gracias.